Hay una paradoja silenciosa en cómo la humanidad aborda la vida. Caminamos por las calles como si fuéramos evaluados por un tribunal invisible, midiendo cada paso, cada decisión, cada pensamiento. La mayoría vive con el peso de una seriedad casi trágica, como si la existencia fuera una prueba cuyas respuestas erróneas llevarían a la condenación eterna. Pero Alan Watts, con su humor monacal y la lucidez de un filósofo disfrazado de poeta, solía decir que esta actitud es el origen de casi todo el sufrimiento humano, porque olvidamos que todo esto, es un juego cósmico de las escondidas, donde la conciencia se disfraza de individuo solo para tener el placer de redescubrirse a sí misma. De niño, sabías jugar. No necesitabas que nadie te explicara las reglas. Jugabas a ser héroe, médico, madre, astronauta. Creabas mundos enteros en el patio trasero y creías en ellos con total convicción, pero también sabías, en el fondo, que solo era un juego. Y cuando tu madre llamaba a cenar, dejabas la espada, el sombrero, el personaje, y volvías a la realidad sin traumas. Esta era la sabiduría natural de la infancia, sumergirse en la ilusión sin perderse en ella. Los adultos, sin embargo, lo han olvidado. Se han convertido en actores que creen ser el papel, un actor de método de la existencia, como lo expresó Watts, tan identificado con el personaje que ya no recuerda quién está detrás de la máscara. Así, el juego, que antes era un baile, se convirtió en un teatro. El escenario, que antes era una celebración, se convirtió en un campo de batalla. La tragedia moderna es que nos tomamos todo demasiado en serio. Nos tomamos demasiado en serio nuestras carreras, nuestro éxito, nuestra imagen y nuestras opiniones. Defendemos nuestra identidad como si fuera territorio sagrado, cuando en realidad es solo un disfraz que el universo se pone temporalmente. No eres la persona que crees ser, dijo Watts. Eres el proceso completo, el campo de energía total que se manifiesta como ese personaje por un breve instante. El ego, esa invención convincente, es simplemente el disfraz que la conciencia usa para fingir ser alguien. El verdadero tú es el actor invisible, el testigo silencioso tras todas las máscaras. Pero el olvido fue casi total. La conciencia, fascinada por su propio teatro, quedó atrapada en la narrativa. Empezó a creerse el guión. Y entonces es cuando el juego se convierte en una prisión. Quienes olvidan que están jugando sufren. Quienes creen ser solo un personaje temen a la muerte. Quienes creen que hay un premio final que ganar, viven en constante ansiedad. Watts llamó a esto la ilusión de seriedad. El mundo moderno está obsesionado con la idea de llegar a algún lugar, una meta, un éxito, una iluminación, como si la vida fuera un camino y el significado estuviera al final. Pero la vida no es un camino, es música, y la música no se escucha para alcanzar la nota final. Cuando bailas, no intentas alcanzar un punto específico en la pista. Bailas porque bailar es placer en el movimiento. La vida es exactamente así. Un flujo continuo de improvisación cósmica, donde el significado reside en el acto de bailar, no en el destino. Pero nos educaron para correr, comparar, competir. Corremos en la infancia para crecer, en la juventud para conquistar, en la madurez para mantenernos, en la vejez para no perder. Corremos hasta el final, y solo entonces nos damos cuenta de que hemos estado corriendo a lo largo de la vida. Alan Watts se burló de esta locura. El futuro es un concepto, dijo. No existe, nunca existió, solo existe el ahora. Y sin embargo vivimos como si el ahora fuera un incómodo medio para un futuro imaginario. Es como estar en un concierto y pasar toda la función leyendo el programa, intentando adivinar el siguiente movimiento, en lugar de escuchar la música que ya se está interpretando. La conciencia humana se ha convertido en un público ausente. El universo interpreta la sinfonía de la existencia, pero estamos demasiado ocupados planeando el bis. Aquí está el primer secreto del juego. Siempre ocurre ahora, no mañana, cuando por fin eres feliz, ni ayer, cuando las cosas eran mejores. El juego de la vida ocurre en este momento, el único que existe, y mientras tu mente intenta comprender la trama, el espectáculo continúa. Watts se rió de esta ironía y dijo: el propósito de la vida es vivirla,
no comprenderla. No necesitas descifrar la partitura para sentirla, simplemente escúchala. El segundo secreto, igualmente inquietante, es que el juego es absolutamente imposible de ganar, porque nadie puede perder. Sí, el sufrimiento, el dolor y las pérdidas forman parte del juego, pero la conciencia que juega siempre está más allá de los resultados. Cuando el personaje cae, el jugador aprende. Cuando el personaje muere, el juego cambia de escenario. No hay una verdadera derrota. El universo nunca pierde, solo cambia de forma. Como en un sueño, puedes ser perseguido, sentir miedo, despertar sudando, pero al despertar, te das cuenta de que eras tanto el soñador como el sueño. El cazador y la presa eran uno solo. Watts usó este ejemplo para demostrar lo absurdo de nuestra angustia. Lo que llamas el mundo sucede dentro de tu propia conciencia. Cada persona, cada experiencia, cada evento ocurre dentro de ti, no fuera de ti. El universo es un espejo que juega consigo mismo. Entonces, ¿por qué preocuparse tanto por el reflejo si el espejo es indestructible? Eres el todo fingiendo ser una parte, dijo Dios jugando al olvido. Y cuando comprendes esto, ocurre algo extraordinario. La pesadez se disuelve, la seriedad se transforma en sonrisa, la rigidez en danza. Empiezas a tocar con el mismo espíritu de un niño, total, intenso, pero ligero. No es desinterés, es sabiduría. El jugador consciente aún siente dolor, aún enfrenta desafíos, pero ya no es rehén de ellos. Puede reír en medio del caos, amar en medio de la pérdida, bailar incluso ante la muerte, porque sabe que nada corre peligro. Watts llamó a esta postura jugar con intensa ligereza. El secreto no reside en rehuir la seriedad, sino en impregnarla de humor. Es saber que todo tiene un profundo significado sin tomar nada demasiado en serio. Es la sonrisa de Buda ante el sufrimiento. Es la risa de Dios fingiendo ser humano. Es la mirada del océano, tranquila, observando sus propias olas. Cuando comprendes que eres el jugador, no solo el personaje, todo cambia. La ansiedad da paso a la curiosidad, la culpa a la compasión, la prisa se disuelve en presencia. La vida deja de ser una carrera y vuelve a ser lo que siempre fue, un juego divino de la conciencia explorándose a sí misma. El universo no exige que ganes, simplemente te invita a jugar, a improvisar, a bailar, y por eso Alan Watts sigue siendo tan relevante. Su mensaje no es un consuelo barato ni una vía de escape espiritual, es un recordatorio simple, radical y liberador. Tú eres el juego mismo, y cuando el jugador recuerda que es el juego, el miedo desaparece. No hay nada que perder ni nada que ganar, solo hay fluidez, el movimiento eterno de la conciencia jugando a ser lo que siempre fue, el todo, el uno, el infinito disfrazado de ti. Y así la música sigue sonando. Puedes llamarlo destino, puedes llamarlo casualidad, puedes llamarlo Dios, pero no le importa cómo se llame. Simplemente te invita, baila. Es curioso observar cómo casi nadie se da cuenta de que vive en trance. El trance de la autoimportancia, el trance del control, el trance de la búsqueda de garantías. Alan Watts dijo que este es el gran sueño moderno, el estado de quienes creen estar despiertos pero sueñan con el mañana. Pasamos nuestros días intentando mantener la ilusión de estabilidad, construyendo muros de rutina y convención para protegernos del misterio. Y cuando el misterio insiste en entrometerse, lo llamamos crisis. Pero al universo no le interesa mantener nuestras ilusiones. Solo tiene un objetivo: recordarnos que estamos jugando. Observa tu propia vida. Piensa en las veces que creías tenerlo todo bajo control. El trabajo estable, la relación estable, el cuerpo sano. Y entonces, de repente, algo se rompió. Un diagnóstico, un despido, una despedida. Y tu mente grita, no, esto no formaba parte del plan. Pero el juego nunca sigue el plan. El tablero se mueve para recordarle al jugador que el control es solo una fantasía. La verdad es que no hay control, solo participación. No estás dirigiendo la corriente, estás bailando con ella. Y aún así, nos resistimos, porque el ego odia lo impredecible. Quiere ser el autor, no el instrumento. Quiere creer que el universo sigue su propio horario. Quiere certezas, garantías, promesas. Quiere un contrato firmado para la eternidad. Pero la vida no firma contratos.
solo ofrece invitaciones. ¿Jugarás?, pregunta, y la mayoría responde, sí, pero solo si puedo elegir las reglas. Pero el juego no funciona así. La invitación no viene con garantías, sino con posibilidades. Watts solía decir que la inseguridad es la esencia de la libertad, que todo intento de eliminar el riesgo es, en realidad, una forma de eliminar la vida, y por eso sufrimos. Queremos vivir, pero no queremos arriesgar. Queremos amar, pero no queremos perder. Queremos crear, pero no queremos fracasar. Queremos jugar, pero tememos el movimiento de las piezas, y así permanecemos estancados, intentando congelar la impermanencia, transformando el milagro del fluir en una prisión. Pero observa a un niño jugando en la playa. Construye un castillo de arena con total dedicación. Cada torre está cuidadosamente elaborada, cada detalle meticulosamente elaborado, y cuando la ola llega y lo destruye, no se desesperan, ríen, observan y vuelven a empezar, porque comprenden intuitivamente que la gracia reside en construir, no en preservar, que la belleza reside en lo efímero. El adulto, sin embargo, llora ante la ola, porque ha olvidado que el castillo nunca fue suyo. Watts dijo que madurar consiste en recuperar la sabiduría de un niño, pero con conciencia. Se trata de redescubrir el juego, no como una vía de escape, sino como una postura ante la existencia. Significa observar el caos y decir, ¡qué interesante! Significa bailar incluso cuando la música cambia. Significa no exigir que el juego siga tus expectativas, sino descubrir el arte de jugar con lo que aparece. El adulto iluminado, dijo, es aquel que ha aprendido a perder con elegancia. ¿Y cómo reaccionamos ante la pérdida? Lloramos, nos resistimos, maldecimos la casualidad. Deseamos que la vida nos devuelva lo que nos arrebató. Pero lo que llamamos pérdida es, de hecho, un cambio de forma. El universo recicla la experiencia con la misma naturalidad con la que el mar recoge la espuma. Y sin embargo, nos aferramos a lo que ha pasado, como si pudiéramos detener el movimiento. Esta resistencia es lo que genera sufrimiento. Watts explicó que el dolor es inevitable, es parte del juego, pero el sufrimiento es opcional. Surge de la negativa a aceptar que el juego continúa. Es la mente la que crea tormento, intentando congelar el fluir de la existencia. Sufrimos porque confundimos permanencia con seguridad, dijo. Queremos que todo perdure, que el amor perdure, que el cuerpo perdure, que el yo perdure, pero la conciencia, que es infinita, juega precisamente con la impermanencia. Es el viento que no se puede capturar, la música que no se puede retener, y cuanto más intentamos retener el viento, más nos desesperamos al ver que se nos escapa entre los dedos. Hay una terrible belleza en esta verdad. Todo lo que amamos se desmorona, todas las formas cambian, todos los roles terminan, pero eso es precisamente lo que hace preciosa la vida. La flor es hermosa porque muere, el atardecer se mueve porque desaparece, el momento es sagrado porque no puede repetirse. Watts dijo que quienes temen a la muerte no temen al final, temen a lo desconocido, y lo desconocido es la vida misma. El universo es lo desconocido conociéndose a sí mismo, y nosotros, los personajes, somos sus experiencias más íntimas. El ego, por supuesto, se revela, anhela un significado fijo, una seguridad definitiva, quiere que la existencia tenga una explicación cómoda, pero la vida es salvaje, es incontrolable, es paradójica, es un sí y un no bailando al unísono. Watts se rió de esto y dijo que el misterio no estaba destinado a ser resuelto, sino contemplado. La mente racional quiere respuestas, el corazón despierto simplemente quiere compartir la maravilla. Imagina que estás en un sueño lúcido, sabes que todo es una proyección, pero aún sientes el dolor, la alegría, el miedo. La diferencia es que ahora hay ligereza. Puedes llorar en el sueño sin perderte en él. Puedes amar profundamente sin exigir la eternidad. Puedes caer, levantarte, empezar de nuevo y seguir sonriendo, porque sabes que detrás de todo, eres el soñador, no solo el personaje. Es esta conciencia la que transforma el sufrimiento en sabiduría. Watts dijo que el secreto de la libertad espiritual reside en aprender a morir antes de morir, es decir,
en soltar las identidades antes de que la vida las arrebate. Cuando comprendes que el yo es solo una forma temporal de conciencia, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en el siguiente cambio de escenario. El juego no termina, solo cambia de ropa, y en ese instante, el miedo se disuelve, porque el miedo siempre es la sombra del apego. Miedo a perder lo que creemos nuestro, miedo a dejar de ser quienes creemos ser, pero nada es nuestro, ni nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras relaciones. Todo es un préstamo cósmico. Todo forma parte de una coreografía en constante reinvención. Cuando aceptas esto, ocurre algo milagroso. La ligereza regresa. La vida vuelve a ser una danza, no una obligación. Y entonces empiezas a percibir la poesía oculta en los detalles, el sonido de la lluvia, el aroma del café, el roce del viento. Son pequeñas epifanías cotidianas, resquicios por los que lo divino se infiltra en la experiencia humana. Y al observarlas comprendes lo que Watts quiso decir cuando dijo: el juego cósmico es autosuficiente. No necesita un significado más allá de la vida misma. Es el significado. Pero cuidado, esta constatación no es una escapatoria, no es pasividad. Al contrario, es el comienzo de la verdadera acción, porque cuando juegas conscientemente, tus acciones dejan de nacer del miedo y empiezan a surgir de la curiosidad. Ya no actúas para demostrar nada, para derrotar a nadie, para proteger a un personaje. Actúas porque el juego te invita a actuar. Actúas como un músico que toca no para recibir aplausos, sino porque tiene música en sus manos. Y así, poco a poco, empiezas a reconocerte en todo, en la alegría y el dolor, en la ganancia y la pérdida, en el nacimiento y la muerte. Descubres que cada experiencia es un reflejo del mismo jugador, actuando desde diferentes perspectivas. Y entonces surge algo nuevo, una ternura serena, una compasión espontánea, porque ves en cada rostro, en cada gesto, en cada historia, al mismo ser expresándose, el mismo escenario, las mismas luces, el mismo juego. Y cuando esta comprensión toca el corazón, algo se rompe, el aislamiento. El sentimiento de separación comienza a desmoronarse, y en su lugar nace la risa silenciosa de quien finalmente ha comprendido la broma de Dios. No existe un tú contra el mundo, solo existe el mundo jugando a ser tú. Hay una pregunta que a Alan Watts le gustaba hacer, y sonaba casi como un hechizo. ¿Quién eres cuando nadie piensa en ti? La mayoría de la gente no sabe cómo responder, porque nuestra identidad se construyó a través de la mirada de los demás. Nos pasamos la vida intentando ser vistos, aprobados, reconocidos. Somos como espejos colocados frente a espejos, una galería infinita de reflejos que se creen sólidos. Pero si todos los reflejos desaparecieran, ¿qué quedaría? Watts solía decir que, en el fondo, el miedo más profundo de los seres humanos no es el de morir, sino el de desaparecer, de disolverse en el silencio que existe antes del pensamiento, antes del nombre, antes del papel. Por eso mantenemos nuestras mentes tan ruidosas, porque el silencio revela lo que el ego teme, que es simplemente una historia contada en la conciencia, y no el autor de la narrativa. El ego es el personaje que sueña con ser el soñador. Pero ¿qué pasaría si te atrevieras a mirar detrás del personaje? ¿Qué pasaría si por un momento no fuera el trabajador, el hijo, el padre, el buscador espiritual? Si simplemente permanecieras sin título, sin rol, sin función, ¿qué sucedería? Watts dijo que aquí es donde la obra comienza a revelar su verdadero esplendor, el momento en que el personaje se da cuenta del escenario, el momento en que la máscara empieza a reírse de sí misma. La mente se resiste, grita: «Pero si dejo de ser alguien, no seré nada». Y Watts respondía: «Sí, y ese es el milagro, porque la nada de la que hablas es el todo de lo que estás hecho». Él lo llamó la danza del ser, y el no ser la gran paradoja de la existencia. El mismo vacío que atemoriza es el espacio donde nace toda forma. El mismo silencio que parece amenazante es la base de toda música. El universo es el juego de la nada que finge ser algo. Y despertar no es escapar de esto, sino percibir el juego a medida que se desarrolla. Pero el ego insiste en buscar un premio. Quiere llegar, quiere iluminarse, purificarse, alcanzar la trascendencia como si fuera un trofeo.
y así convierte incluso la espiritualidad en un simple juego de puntuación. Watts advirtió: no puedes liberarte intentando ser libre. El intento ya es prisión. La mente intenta alcanzar lo que solo se reconoce cuando está en silencio. La mariposa no alcanza el cielo batiendo las alas con más fuerza, simplemente se deja llevar por el viento. Así que pregúntate, ¿estás constantemente intentando controlar el viento o dejándote llevar por él? ¿Estás tratando de demostrarle algo a la vida? ¿O estás permitiendo que la vida demuestre algo a través de ti? Porque mientras insistas en ser el conductor, nunca escucharás la canción completa. Alan Watts lo llamó un arte de Wu Wei, término chino que significa acción sin esfuerzo. No es pasividad, sino armonía. Es el movimiento que surge del reconocimiento de que ya el movimiento, cuando el río comprende que es su propio curso, ya no necesita luchar contra las rocas, simplemente fluye alrededor de ellas. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en un mundo que parece tan caótico? ¿Cómo podemos jugar con tranquilidad en un tablero donde hay guerra, hambre e injusticia? Watts nunca negó el sufrimiento colectivo. Lo que propuso fue un cambio de percepción. El sufrimiento no es una falla del sistema, es parte de la sinfonía. La disonancia existe para dar sentido a la melodía. Sin contraste, no hay percepción. Sin sombra, no hay forma. El juego requiere tensión para que el despertar sea posible. He aquí la paradoja. Cuanto más nos resistimos al dolor, más lo perpetuamos. Cuanto más luchamos contra el miedo, más lo alimentamos. La conciencia, como un lago, solo refleja el cielo cuando está en calma, pero siempre estamos removiendo sus aguas, tratando de borrar las nubes con nuestras manos. Watts dijo que el camino espiritual no se trata de borrar las emociones, sino de permitir que pasen a través de nosotros como el viento a través del bambú. La rigidez se rompe, la flexibilidad baila, y quizás el baile más grande es este: permitirte sentir todo sin identificarte con nada. Pregúntate, ¿quién es el que observa el miedo? ¿Quién es el que nota el deseo, la ira, la alegría, el amor? Estas cosas cambian, pero algo en ti permanece. El mismo yo, que miraba el cielo de niño, es el que lo observa ahora. Este algo no envejece, no nace ni muere. Es el eterno jugador que juega a la existencia. Cuando esta comprensión madura, la compasión se vuelve inevitable. Empiezas a ver a la otra persona no como un oponente, sino como parte del mismo juego. Esa persona que te irrita, te desafía, te hiere, es el universo mismo desempeñando otro papel para enseñarte sobre ti mismo. Y entonces surge una pregunta aún más profunda. Si todo es el uno jugando múltiple, ¿qué significa perdonar? Watts respondió: perdonar es recordar que no hay nadie a quien perdonar. Es comprender que toda culpa proviene de la ilusión de separación. Cuando comprendes que el otro es solo otra forma de manifestarse del mismo ser, el perdón deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de la claridad. Pero cuidado, esta claridad no es indiferencia. Watts quiso recordarnos que comprender el juego no significa huir de él. El hombre sabio todavía llora, todavía ama, todavía actúa, pero todo esto lo hace con conciencia. Él participa en el drama sabiendo que es teatro, y por eso su actuación es más bella. Él no niega el papel, lo interpreta magistralmente. La diferencia es que, al final del acto, sabe quitarse la máscara y sonreír al público invisible de la eternidad. He aquí una provocación que a Watts le encantaba hacer. Si fueras Dios y pudieras soñar cualquier sueño que quisieras, ¿qué soñarías? Al principio todos responderían lo mismo: placer, éxito, amor eterno, victorias fáciles. Pero después de unos cuantos milenios de perfección, te cansarías y quisiera algo nuevo, lo inesperado, el desafío, lo desconocido. Entonces se crearía el juego de la limitación, del olvido, de la incertidumbre. Fingirías no ser Dios, solo para poder redescubrirte a ti mismo. Y aquí estamos, representando perfectamente este olvido divino. Watts sonrió y concluyó: tú eres el Dios que se escondió de sí mismo para tener el placer de encontrarse a sí mismo. Y de repente, todo lo que parecía absurdo empieza a tener sentido. Dolor, error, búsqueda, todos son ingredientes del mismo banquete de experiencias. Sin la ilusión de la pérdida, nunca existiría el éxtasis del reencuentro.
Sin miedo, nunca conoceríamos el coraje. Sin olvido no habría descubrimiento. El juego divino es perfecto precisamente porque incluye el caos. El juego necesita oscuridad para que se perciba la luz. Y despertar es darse cuenta de que incluso la oscuridad está hecha de luz disfrazada. Watts dijo, Dios se disfraza de todo, incluso de aquello que llamamos error. Y en ese momento, el corazón despierto deja de luchar contra la vida. Él se entrega, no por debilidad, sino por sabiduría. Cuando entiendes que tú eres el juego mismo, la búsqueda de significado se disuelve, no porque la vida esté vacía, sino porque está demasiado llena para encajar en definiciones. La mente quiere respuestas, la conciencia solo quiere bailar, y ahí es donde surge la libertad, no cuando todo se explica, sino cuando todo se acepta. Watts llamó a esto libertad sin propósito, la libertad de simplemente ser. ¿Alguna vez has notado que la risa de un niño y el silencio de un hombre sabio suenan igual? Ambos emanan de la comprensión de que la existencia no necesita ser justificada. La risa del niño es el comienzo del juego. El silencio del sabio es su regreso. Entre ambos, solo existe la danza eterna del ser experimentándose a sí mismo. Y quizás este sea el secreto final de la tercera regla. Despertar no es abandonar el juego, es aprender a jugar con los ojos abiertos. Hay un momento inevitable en el que el jugador empieza a comprender el juego. No se despierta con un destello de luz celestial, ni escucha coros angelicales. Se despierta en su propia vida, en medio de un día cualquiera, quizás lavando platos, conduciendo o viendo la puesta de sol. Algo cambia, silenciosamente. El aire parece más limpio, los sonidos más profundos. Hay una ligereza inexplicable. Es como si el universo respirara a través de ti, y por primera vez te dieras cuenta de que siempre ha sido así. Alan Watts dijo que el despertar rara vez viene con una explosión, viene con risas. Una risa suave, a veces temblorosa, de alguien que finalmente se da cuenta de que se ha tomado su sueño demasiado en serio. Es la risa de un actor que descubre la cámara oculta en el escenario. La risa de Dios al darse cuenta de que se ha disfrazado de humano y se ha convencido a sí mismo del papel. Pero antes de la risa llega el colapso. Siempre ocurre, porque el juego no se revela hasta que la ilusión está madura. El alma debe cansarse de las máscaras. El ego debe fracasar en su propio proyecto de control. Y solo entonces, exhausto, se rinde, y en el espacio de esa rendición, algo brilla. Watts dijo, la liberación llega cuando dejamos de intentar liberarnos. El momento en que te entregas por completo es el momento en que descubres que nunca estuviste atrapado. Imagina el universo como un vasto escenario donde se alternan todas las formas de existencia. Un actor es la estrella, otro el planeta, otro eres tú. Todos interpretan el mismo guión en diferentes idiomas. El escenario es la conciencia y el espectáculo, infinito. El problema es que olvidamos que somos el escenario y empezamos a competir por el papel principal, como si hubiera personajes mejores en una obra, donde todos pertenecen al mismo actor. A Watts le encantaba comparar el universo con una orquesta cósmica. Ningún instrumento es más importante que otro. El violín no intenta competir con el tambor. El sonido de ambos es esencial para la armonía, pero insistimos en tocar más fuerte, intentando demostrar nuestra valía, olvidando que el silencio entre notas es lo que da sentido a la melodía. Cuando comprendes esto, el orgullo se disuelve. La necesidad de ganar desaparece, y lo que surge en su lugar es una profunda gratitud por el simple hecho de poder participar en la música. Solía contar una parábola. Imagina que el mundo es un espejo de 1000 caras. Cada cara refleja una versión diferente del mismo ser. Miras a una y dices, soy yo, pero todas las demás te devuelven la mirada, diciendo lo mismo. El espejo no pertenece a nadie, porque está hecho de todos. Lo mismo ocurre con la conciencia. Cada persona, cada mirada, cada historia es una cara diferente del mismo espejo infinito. Y sin embargo, insistimos en sentirnos separados. Construimos muros de identidad, límites de creencias, muros de opinión. Defendemos al personaje con uñas y dientes, como si fuera el protagonista. Y cuando dos personajes pelean, es el mismo ser luchando contra sí mismo.
Watts dijo que la humanidad vive una comedia cósmica, el todo fingiendo no ser el todo, para poder discutir consigo mismo. Y lo más curioso, tomándose todo en serio. Pero hay momentos en que esta comedia se revela, quizás en una crisis, quizás en el éxtasis, quizás en la profunda soledad de quien lo ha perdido todo y descubre, en el vacío, una presencia inexplicable. Es en este silencio que la conciencia susurra: estuve aquí todo el tiempo, y el ego confundido intenta comprender, pero la comprensión no es mental, es visceral. Es como la gota que finalmente se da cuenta de que es el océano. El océano no necesita convencer a la gota, simplemente la disuelve en sí misma. Watts decía que todo sufrimiento es una forma de resistencia a la disolución. El miedo a desaparecer es el miedo a perder la forma, pero la forma es solo un instante de lo informe. Lo que realmente eres, decía, no nació y no puede morir. Eres el proceso continuo de nacer y morir. Y por eso, cuando el jugador recuerda esto, el miedo a la muerte pierde su poder. Para el ego, la muerte es el final del juego. Para la conciencia, es solo un cambio de escenario. Y en ese momento el peso de la existencia comienza a transformarse en curiosidad. La vida, entonces, se convierte en un experimento. Cada emoción, cada encuentro, cada pérdida, todo es material de aprendizaje. Todo forma parte del teatro divino. Watts dijo que incluso el fracaso es una forma de danza. El universo no juzga, simplemente observa, aprende y prueba otra coreografía. ¿Has notado alguna vez que los árboles nunca parecen ansiosos, que los ríos nunca parecen retrasados, que las nubes nunca parecen perdidas? El universo entero se encuentra en perfecta armonía con su propio movimiento. Solo los seres humanos, dotados de pensamiento, dudan de sí mismos. Ser humano, dijo Watts, es una hazaña extraordinaria del cosmos. Es el universo aprendiendo a dudar de su propia belleza. Pero incluso en esto hay una belleza oculta. La duda es el preludio de la revelación, porque la pregunta correcta puede desgarrar el velo de la ilusión más densa. Entonces pregunte, ¿quién está respirando ahora? Dirás, yo, pero el yo no respira. El cuerpo respira por sí mismo. El corazón late solo, las células se reproducen sin tu permiso, los pensamientos surgen sin que los convoques. Entonces, ¿quién está realmente a cargo? Watts se rió de esta pregunta y dijo, la ilusión de control es la magia más hermosa hasta que te das cuenta de que eres el mago. Y cuando nos damos cuenta de eso, sucede algo extraordinario. Empiezas a sentirte vivido, no como alguien que dirige la vida, sino como alguien que es guiado por ella. La ansiedad da paso a la confianza. La rigidez se convierte en danza. Entiendes que no tienes que empujar el río, porque es el río, y el río siempre llega al mar. Algunas personas confunden esto con pasividad, pero es lo opuesto. El jugador despierto es el ser más activo, pero su acción no nace de la obligación, sino de la inspiración. No actúa por miedo al fracaso, sino por amor al movimiento. Él sabe que el resultado no es el punto final, sino simplemente el siguiente acorde de la melodía infinita. Y esta sabiduría lo cambia todo. Empiezas a trabajar, a amar, a crear, a relacionarte, ya no para ser alguien, sino para expresar lo que el todo quiere vivir a través de ti. El arte, la ciencia, el afecto, todo se convierte en una extensión del juego divino. Watts dijo, no estás separado del universo, eres un punto a través del cual éste mira y se pregunta. Piénsalo, el mismo poder que crea galaxias se está mirando a través de tus ojos ahora mismo. La misma inteligencia que mueve las mareas está moviendo tus pensamientos. La misma energía que hizo salir el sol esta mañana es la que hace latir tu corazón ahora. Nada está descartado, todo es el juego. Y en ese reconocimiento algo se abre en el pecho, una ternura sin nombre. El miedo empieza a parecer ingenuo, la prisa, absurda, seriedad, un disfraz gruñón para ocultar el asombro que siempre estaba ahí. Watts dijo que el secreto último de la vida es el humor. Cuando te ríes sinceramente, incluso en medio del caos, es el universo mismo el que se ríe contigo. Es el todo recordando que es una broma, y esa risa es sagrada,
porque nace del mismo lugar de donde surgió el primer sonido, la primera estrella, la primera forma. La risa es el lenguaje originario del ser. El juego cósmico es, pues, una comedia divina, pero una comedia conmovedora, hecha de lágrimas y milagros, de pérdidas y reencuentros. Y cuando empiezas a ver esta simetría, la vida deja de ser algo para soportar y se convierte en algo para admirar. Cada dolor revela una belleza oculta. Cada error apunta a una sabiduría disfrazada. La existencia es un enigma que solo puede resolverse con el corazón abierto. Y es en este punto cuando el jugador se da cuenta. No hay mayor victoria que ser consciente de que estás jugando. Todo lo que buscaba ya estaba aquí. Todo lo que huía no era más que un reflejo del miedo mismo. Y lo único que queda es la paz. No la paz de los que han vencido, sino la paz de los que han despertado. Hay un momento en el juego cósmico en el que el jugador despierto empieza a reír, no con ironía, sino con reconocimiento. Es la risa de quien, tras siglos de búsqueda interior, descubre que la clave siempre ha estado en su bolsillo. El universo no la ocultaba, simplemente mirabas en la dirección equivocada. Alan Watts dijo que la vida es el arte de redescubrir lo que siempre supiste pero olvidaste recordar. Y cuando ese recordatorio llega, no hay vuelta atrás. La intensidad comienza aquí, cuando te das cuenta de que no eres el personaje que intenta alcanzar lo divino, sino lo divino jugando a ser un personaje. Todo cambia, el miedo se disuelve, el tiempo se expande, y lo que antes parecía una lucha, se convierte en una danza. Empiezas a moverte por la vida al mismo ritmo que el viento entre los árboles, sin esfuerzo, sin tensión, solo presencia. Watts lo llamó el punto sin sentido, el momento en que el juego se desarrolla solo. Pero no se equivoquen, este despertar no es un paraíso inamovible, es el reconocimiento de que el paraíso está en movimiento. Es fuego y agua, caos y armonía, nacimiento y disolución, todo a la vez. El error del buscador espiritual es intentar transformar la comprensión en permanencia, cuando la comprensión misma es un rayo, ilumina y desaparece. El sabio no intenta capturarla, simplemente danza con la luz mientras existe. Watts dijo, cuando intentas retener la puesta de sol, se desvanece, pero si simplemente la contemplas, sigue brillando en tu interior. Esta es la esencia de la libertad espiritual, permitir que todo venga y vaya, sin intentar congelar el momento. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has enamorado y has deseado que ese sentimiento durara para siempre? Y al intentar preservarlo, empezó a marchitarse. La belleza no desapareció. Fue el intento de aprisionarla lo que la mató. Watts lo llamó la neurosis del control, el deseo humano de aferrarse a lo que fluye. La vida no es una fotografía, es una película. Y la película solo tiene sentido porque cada fotograma desaparece. Pero ¿por qué insistimos en luchar contra el movimiento? Porque confundimos seguridad con inmovilidad. Creemos que estar seguro significa no cambiar. Pero el universo es puro movimiento, y tratar de contenerlo es como intentar embotellar el océano. Watts dijo, la seguridad que buscas no existe, porque ya estás en casa, y el hogar es el flujo mismo. El jugador despertado empieza a notar un patrón. Cuanto más intenta controlar, más sufre. Cuanto más confía, más se organiza el universo en una armonía invisible. Es como si la vida esperara constantemente su rendición para mostrarle el mapa. Pero el mapa no se entrega a quienes lo exigen, sino a quienes se rinden. Watts relató que los antiguos chinos llamaban a esta rendición Wu Xin, la mente sin mente. Es el estado en el que la conciencia actúa sin deliberación, responde sin pensar y vive sin calcular. Es cuando la acción se vuelve espontánea, natural y viva. El cuerpo actúa, el corazón siente, el intelecto opera, pero el yo no intenta interferir. Es el estado del bailarín que no baila. La danza sucede, y sin embargo, la mente occidental se resiste a esta idea. Quiere ser la autora, quiere controlar, quiere garantizar resultados, quieres comprender el misterio antes de vivirlo. Pero Watts nos recordó, el secreto de la vida es que no hay secreto. Todo está aquí, desnudo, obvio, palpitante. El problema no es la falta de significado, sino el exceso. La mente quiere un punto final, pero la conciencia es una espiral.
Entonces surge la verdadera paradoja. La libertad absoluta y el destino total son la misma cosa. Aunque creemos que somos entidades separadas, vemos el destino y la libertad como opuestos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda cósmica. El río puede fluir libremente, pero solo puede fluir hacia el mar. La libertad no es elegir cualquier camino, es descubrir que el camino eres tú. Watts decía que cuando esta comprensión madura, dejas de luchar contra la vida, y lo que era resistencia se convierte en sincronicidad. Las cosas empiezan a suceder por sí solas y te das cuenta de que nunca fuiste el autor, siempre fuiste el escenario donde se escribió la historia. El universo no necesita esfuerzo, simplemente se expresa. Aquí es donde muchos sienten miedo, porque el ego teme desaparecer, porque los miedos se vuelven irrelevantes. Pero lo irónico es que, al soltar el ego, emerge algo infinitamente más vasto, una inteligencia viva y silenciosa que siempre ha estado operando entre bastidores. No te conviertes en nada, te conviertes en todo. La intensidad del despertar no reside en su grandeza, sino en su simplicidad. Watts dijo, lo que buscamos se esconde en el lugar más obvio, justo donde estamos ahora. Pero al ego le encanta complicar las cosas. Quiere fórmulas, rituales, caminos difíciles. No soporta la idea de que la verdad sea libre, porque eso la volvería inútil. Y eso es precisamente lo que es, libre. Imagina el universo como un vasto océano de posibilidades. Cada ola es una experiencia, un pensamiento, un cuerpo, una historia. La ola se levanta, vive y se estrella de nuevo contra el mar. Nunca estuvo separada. Siempre fue el océano moviéndose en forma temporal. Tú eres esa ola. Yo soy esa ola. Alan Watts era esa ola. Y cuando el mar recuerda que es mar, todas las olas ríen al mismo tiempo. Pero incluso en la risa, el juego continúa, porque a la conciencia le encanta jugar al olvido. Tras la introspección llega la integración. La vida parece normal de nuevo. El tráfico, el trabajo, las conversaciones informales. Pero algo ha cambiado silenciosamente. Ahora, el personaje sabe que es un personaje, y eso lo cambia todo. Todavía sientes ira, miedo, deseo, alegría, pero ya no los confundes. Las emociones van y vienen como las nubes, y tú permaneces como el cielo. Watts dijo que este es el verdadero nacimiento espiritual, el momento en el que mueres a la identificación y naces en el todo. Y el parto duele, porque morir al ego es perder todas las certezas, pero también se trata de ganar inmensidad. El miedo y la libertad son la misma puerta, solo cambian según el lado en el que te encuentres. Y lo más fascinante es que el juego continúa, pero ahora con una nueva ligereza. Empiezas a notar la belleza escondida en lo impredecible. Lo inesperado, antes visto como una amenaza, se convierte en el aliento creativo de la existencia. Watts dijo, la vida es una sorpresa constante, y el hombre más sabio es aquel que desarrolla el gusto por lo inesperado. ¿Alguna vez has notado que la alegría más profunda llega cuando algo sale fuera del plan? El azar es el lenguaje preferido del universo. Lo inesperado es cómo se asegura de que no te tomes demasiado en serio. Y cuanto más te abres a esto, más te involucra el juego en coincidencias, encuentros improbables, sincronicidades que parecen señales. Pero estas no son señales de fuera, son ecos de tu propia armonía interior. Cuando el jugador y el juego están en sintonía, el universo responde con música. Watts dijo, no tienes que hacer que el universo funcione, ya está funcionando. Simplemente sintonízate con el ritmo, y entonces sucede algo extraordinario. El miedo a equivocarse desaparece, porque entiendes que no hay error, solo hay movimiento. Aquí es donde la intensidad del juego alcanza su punto máximo. El drama y la comedia se mezclan. Las lágrimas y la risa se convierten en la misma cosa. El peso de la vida se transforma en ligereza infinita, y el jugador despierto finalmente entiende que el juego no necesita ganarse, solo vivirse. Watts llamó a esto bailar en el abismo. No escapar del vacío, sino convertir el vacío en coreografía. Ya no tienes miedo de caer, porque te das cuenta que el suelo y el cielo son el mismo infinito. Ya no temes la pérdida, porque entiendes que nada real se puede perder. Y ya no temes morir, porque te das cuenta de que en realidad nunca naciste.
Lo que nació fue solo el papel. En ese momento el juego alcanza su punto más alto. Y el silencio que viene después no es el final. Es el resto de la música preparando el acorde final. La conciencia sonríe. El actor hace una reverencia. El escenario se ilumina. Y todo es perfecto, tal como siempre fue. Y así llegamos al punto donde toda búsqueda comienza y termina. El ahora. El momento de silencio entre el sonido y el eco. La pausa entre la risa y el llanto. El universo respirando a través de ti. Alan Watts dijo que, en última instancia, la vida no es un rompecabezas por resolver, sino una melodía para escuchar con atención. Y la belleza de la música no reside en alcanzar la última nota, sino en saborear el camino entre ellas. Quizás a lo largo de este camino, has sentido que algo se agita en tu interior, un recuerdo antiguo, una sensación de reconocimiento, como si una parte olvidada de tu alma hubiera recibido su propio nombre. Este es el verdadero propósito del juego. Recordar. Recordar que no eres el personaje apresurado, el nombre, la biografía, las victorias y los fracasos. Recordar que todo esto es solo un escenario. Que eres, y siempre has sido, el escenario donde se desarrollan todas las historias. Watts dijo que el universo es un acto de imaginación divina. Todo lo que existe, el amor, el miedo, la guerra, el arte, la alegría, son formas en que la conciencia juega a descubrirse a sí misma. Y nosotros, los humanos, somos la parte del universo que ha adquirido el don de reírse de sí misma. Somos el cosmos consciente de su propio teatro. El milagro es este. Somos la obra y el autor, el actor y el público, el juego y el actor. Y si hay una sabiduría suprema en el corazón de todo esto es la simplicidad. ¿Alguna vez has notado que la existencia no te exige nada? Simplemente sucede. El sol no intenta brillar. Las flores no se esfuerzan por florecer. Los ríos no se fuerzan a fluir. Todo simplemente es. Watts dijo, eres una función del universo, no una excepción. No hay nada malo en ti. No hay nada fuera de lugar. Todo está exactamente donde debe estar, incluyendo tus dudas, tus caídas, tus nuevos comienzos. Piensa en todos los papeles que has interpretado hasta ahora. El niño curioso, el adolescente confundido, el adulto cansado, el soñador esperanzado, el escéptico, el amante, el herido. Cada uno parecía definitivo, hasta que el tiempo lo transformó en algo diferente. Pero lo que nunca cambió fue quien lo observó todo. El testigo silencioso, la presencia intacta. Ese eres tú de verdad, el actor invisible que puede ser 1000 personajes, y sin embargo, permanecer intacto. La libertad comienza cuando reconoces esto, cuando te das cuenta de que no necesitas defenderte de la vida ni justificarte ante ella, cuando entiendes que no estás aquí para demostrar nada, solo para experimentar el milagro de la existencia. El juego no se trata de ganar, se trata de bailar. No se trata de encontrarle sentido a algo, se trata de vivir tan intensamente que el sentido se revele por sí solo. Alan Watts dijo que el miedo a la muerte es el miedo a despertar del sueño de la forma. Y despertar es recordar que el soñador nunca muere, solo cambia su historia. La conciencia eterna solo cambia de escenario. Así como la llama de una vela ilumina otra sin perder su luz, el ser se expande en infinitas expresiones sin disminuir jamás. Tú eres esta llama. Tú eres la luz que enciende mundos. La mayoría de la gente vive intentando controlar la trama. Quieren evitar el dolor, conseguir el amor, alcanzar la gloria. Pero la ironía es que cuando dejamos de intentar controlar, todo empieza a encajar de forma natural. Es la paradoja definitiva. En el momento en que te dejas llevar, todo encaja. Porque el universo nunca ha estado en tu contra. Eres tú, y siempre lo ha estado. Watts dijo que el secreto de la felicidad es ser ligero, ser intenso, pero no tenso, estar comprometido pero no obsesionado, amar con todo el corazón pero sin exigir nada a cambio, dar lo mejor de uno mismo, pero sin exigir resultados. El universo no recompensa el esfuerzo, sino la armonía. Cuando bailas al ritmo de la vida baila contigo. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si dejara de luchar? ¿Qué pasaría si dejara de intentar comprender y simplemente participara?
¿Qué pasaría si cambiara el control por la confianza, la seriedad por la curiosidad, el miedo por el asombro? Quizás en ese mismo momento el juego cambiaría de tono, porque eso es exactamente lo que sucede cuando la conciencia despierta. La melodía no cambia, eres tú quien realmente la escucha. El mismo mundo, el mismo cuerpo, las mismas personas. Todo se vuelve diferente porque la perspectiva ha cambiado. Dejas de ser el jugador que teme al tablero y te conviertes en el tablero mismo, moviéndote en armonía con todas las piezas. Y así, todo vuelve a ser lo que siempre fue. Juego sagrado, trabajo, arte, amor, silencio. Nada está separado del todo. Cada acto, cada gesto, cada respiración es el universo mismo expresándose a través de ti. Cuando sonríes es el cosmos sonriéndose a sí mismo. Cuando lloras, es el océano recordando sus profundidades. Cuando perdonas, es el todo reconciliándose con su propio rostro fragmentado. Watts decía que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar de la vida, sino en enamorarse de ella, enamorarse de sus imperfecciones, sus imprevistos, sus paradojas, enamorarse incluso de sus defectos, porque son ellos los que hacen interesante la música. La perfección reside en abrazar la improvisación, y cuando todo esto se comprende verdaderamente, no solo con la mente, sino con el corazón, un silencio desciende sobre el alma, un silencio completo, vivo, lleno de presencia. Es el silencio del mar después de la tormenta, el silencio de la conciencia que finalmente se reconoce en todas sus formas. En este silencio, ya no hay preguntas ni respuestas, solo la suave risa de quien ha comprendido la gracia divina, que siempre fue el infinito fingiendo ser alguien, e intenta comprender el infinito. Alan Watts dijo que, en el fondo, la vida solo espera de ti que la vivas, nada más, que entres en el juego con todo lo que es, con sus contradicciones, sus miedos, su belleza, su confusión, porque es a través de ti que el universo se experimenta a sí mismo, se recrea, se redescubre. Eres el espejo en el que el todo se ve. Y cuando termina el acto final, cuando el personaje se despide, cuando se cierra el telón del tiempo, el jugador sonríe, porque sabes que nada ha terminado, que el escenario simplemente ha cambiado de forma, que el juego nunca termina, simplemente vuelve a empezar con otra canción, otro cuerpo, otra estrella, y así, el baile continúa, la música nunca se detiene, el universo respira, y la risa eterna de Dios resuena, disfrazada en millones de voces humanas, diciendo al unísono, todo está bien, siempre lo ha estado. Si este contenido te conmovió, si algo dentro de ti reconociera esta verdad, así que, detente un momento, respira, recuerda que tú eres el juego en sí, la vida misma, el universo mismo bailando, y luego, cuando regreses a este mundo de formas y compromisos, lleva esta ligereza contigo, juega con alegría, baila con conciencia, y sobre todo, no te olvides de reír. Si este contenido te conmovió, deja un me gusta, comenta, y suscríbete al canal para más revelaciones. El juego continúa y ahora lo sabes.